Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy es la penúltima clase de este semestre. Vamos a ver el tema en las normas APA y al finalizar vamos a revisar algo de los proyectos para hacer la entrega final para dentro de 15 días. Hay que tener en cuenta que dentro de 8 días, el próximo lunes va a ser festivo, ¿cierto? Entonces, pues vamos a dejar todo hoy lo más preparado posible para hacer la sustentación dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Nos vamos a dar un tiempo de 10 minutos por cada grupo. Perfecto. Listo, vale. Ok, entonces vamos a ver el tema de las normas APA. ¿Me confirman si ven la pantalla compartida? Sí, señor. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver la elaboración de citas y referencias bibliográficas con base en las normas APA, American Psychological Association. Bueno, ¿qué son las normas APA? ¿Ustedes qué piensan que son las normas APA? Es como una estructura formal de presentar un trabajo por orden bibliográfico y bueno, y así, profe. Vale, sí, son unas reglas de comunicación escrita para indicar el procedimiento que los investigadores deben seguir en la preparación y presentación de un trabajo escrito. ¿Cierto? Algo parecido a lo que tú me dijiste. ¿Para qué o por qué usarlas? Para dar una coherencia y uniformidad al trabajo de investigación. Se trata de ayudar a los autores para que organicen mejor y fácilmente sus textos. Entonces, pues imagínense ustedes que si no existieran estas reglas dentro de los proyectos de investigación al lector, cuando esté buscando una información específica y no existieran las reglas, pues va a estar mucho más difícil porque cada investigador va a poner cierta información en diferentes puntos y habría mucho desorden dentro de ese trabajo de investigación, dentro de ese informe escrito. Entonces, para eso se crearon estas normas, ¿de acuerdo? ¿Cómo usarlas? Toda la información y datos que usted recolecta como investigador y usa en su investigación deben ser citados. Se deben hacer las citas dentro del texto con el estilo autor-fecha entre paréntesis, ejemplo Méndez 2008, página 20. Al final del trabajo se debe hacer la lista de referencias citadas en el texto, ordenarlas alfabéticamente. ¿Cuándo usarlas? Cuando usted realiza un documento escrito producto de una investigación y por lo tanto necesita organizar y presentar sus conocimientos y los de otros autores para apoyar y complementar su trabajo. Conceptos importantes en la investigación documental. Las normas APA empezaron a utilizarse para la citación de artículos en revistas psicológicas. Ese fue los inicios de estas normas APA. Sin embargo, se han ido adaptando para convertirse en un formato de citas y bibliografía para todo tipo de documentos. Cuando se redacta un trabajo académico o de investigación sobre un tema específico, pueden ser los tesis de grado, proyectos de investigación, de graduación, de investigación, memorias, etcétera. Es importante rescatar de dónde vienen y de dónde provienen las fuentes y dar crédito a sus autores. Entonces, pues, dentro de mi experiencia, pues yo sí decía, pues antes, cuando inicié en la investigación o cuando estaba cursando el pregrado o la maestría, uno se preguntaba que para qué nombrarlos, ¿cierto? Pero si yo ya soy un autor, si yo tengo productos, he sacado nuevo conocimiento, es
necesario y ético nombrar quién hizo ese aporte, ¿de acuerdo? ¿Qué autor fue el que hizo ese aporte? Y evitar el plagio. Entonces, esto es una cita bibliográfica, que es la referencia bibliográfica. ¿Por qué se deben usar las citas bibliográficas? Pues por lo que les acabo de decir, primero por reglamento, para evitar el plagio, para medición del conocimiento y la honradez. En el diccionario de la Real Academia Española en 2006 define como plagio el copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. ¿De acuerdo? Si nosotros no citamos, queremos decir que el conocimiento o lo que estamos diciendo en nuestro trabajo escrito es de nuestra autoría, que nosotros lo creamos, que nosotros lo concluimos. ¿De acuerdo? Por eso se debe citar. Estamos ya para la 7ª edición de las normas APA y hay unos cambios sustanciales que les voy a mostrar en este momento para hacer la diferenciación con las de la 6ª edición, ¿de acuerdo? Entonces en la de 6ª edición se manejaba solo un tipo de letra en tamaño de 12 puntos. Para esta 7ª edición ya se aceptan diferentes tipos de fuentes. Puede ser Calibri en 12 puntos, Arial en 11 puntos, Arial en 11 puntos, Lucinda en 10, Times New Roman en 12 puntos, Georgia en 11 puntos o Computer Mother en 10 puntos. Se debe usar la misma fuente, eso sí, o sea, no es porque que se den estas opciones de letras dentro de un trabajo escrito, ¿cierto? Pero se debe usar todo el tiempo una sola fuente, no que en la introducción estemos usando Calibri y después por allá en marco teórico estemos utilizando Times New Roman. Ya estamos faltando a las normas, entonces ya estamos perdiendo puntos, ¿de acuerdo? En las márgenes es al menos 1 pulgada e igual en todos los lados, podría ser mayor que 1 pulgada en la 6ª edición. En la 7ª edición se dice que 1 pulgada en todos los lados de la página. Portada. En la portada de la 6ª edición no tenía excepciones para un trabajo del estudiante. En la 7ª edición ya hablamos que vamos a usar el running head, que el running head es el encabezado. No vamos a utilizar el encabezado. La negrita va en el título y en la línea adicional con doble espacio antes del nombre del autor. El encabezado dicen que se requiere esa palabra titulillo o encabezado, ¿cierto? Pero para nosotros y para la universidad sí va a ser necesario utilizar este encabezado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos, los evaluadores estemos leyendo y evaluando su proyecto de investigación, nosotros tenemos que tener una guía como encabezado donde esté escrito el título de su proyecto de investigación. Ejemplo, si yo estoy leyendo el planteamiento del problema, ¿de acuerdo? Y el título puede decir que es caracterización de la selección Colombia en tal deporte, y en el planteamiento del problema me están hablando sobre la correlación de 2 deportes, entonces al leer ese planteamiento del problema, lo comparo con ese encabezado y ya estamos observando los errores para evitar ir hasta el inicio del documento y revisar el título, ¿de acuerdo? Antes teníamos la limitación a 12 palabras del título. En esta 7ª edición no es recomendado la limitación, pero no obligatorio. Por mi parte y en nuestros proyectos de investigación lo que necesitamos es delimitar muy bien este trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces no importa si nos pasamos de las 12 palabras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese producto, ese proyecto de investigación y lo publicamos, al lector lo que le interesa son algunas características de nuestro trabajo. Entonces si nosotros por delimitar
limitar a 12, solo, a 12 palabras, ¿cierto? Tenemos que omitir que es en cierta población, ya estaríamos perdiendo lectores. Porque cada lector tendría que estar abriendo cada documento para revisar si cumple con la población que él necesita. ¿Se entiende? Esta parte del título. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, se ven, dentro de los títulos también se deben distinguir en la sexta edición se debe distinguir entre títulos mayúsculas y minúsculas, niveles 1 y 2, frente a títulos con todo en minúsculas. Cuando estamos hablando con títulos con minúsculas, se debe obtener en la séptima edición, se debe tener en cuenta que cada inicio de cada palabra, no de artículo, por ejemplo acá, si esto fuera un subtítulo o un título en minúsculas, tendríamos que cada inicio de palabra de sustantivo tendría que estar en mayúsculas, ¿de acuerdo? Para todo su trabajo de investigación. Si aquí fuera, ejemplo, esto fuera un título, la T en mayúscula, los no porque es un artículo, niveles sí, la N, aquí también iría la T, la C y la T en mayúscula. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes me pongan un subtítulo o título en minúsculas, no se les olvide usar esta regla de cada inicio de sustantivo en mayúscula. Bueno, cuando usamos el et al, ¿ustedes saben qué es el et al? ¿Lo han visto en los artículos que han leído? Sí, profe, es cuando hay un poco más de 3, 4 autores. Exactamente. Entonces, cuando es un grupo de autores que han publicado este artículo, en la sexta edición se usaba con la primera cita si se había más de 6 autores. ¿De acuerdo? Aquí vamos a utilizar la cita de et al cuando el trabajo es de 3 o más autores. ¿De acuerdo? Entonces se nombra al autor principal y los demás autores los recopila esta expresión de et al. ¿Listo? Bueno, esta es la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta sobre las normas APA? En la séptima, profe, es si hay 3 o más autores, ¿cierto? Sí, en la séptima, si es 3 o más autores, utilizamos el et al. Gracias. Ok, entonces vamos a utilizar estas reglas para la presentación de nuestros proyectos de investigación para dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Entonces, como les comento, señor. ¿Esa séptima edición se encuentra también para bajarla en la plataforma o está la anterior? Buena pregunta. Sí, tienes razón, la voy a subir de una vez como archivo adjunto. Espérame un momento y la voy a subir de una vez. Aquí está. Para que ustedes tengan la guía para poder hacer la presentación del informe escrito. Listo, ya quedó montado. O sea, hay un PDF con esta presentación y hay otro PDF con todas las normas APA. ¿Ok? Bueno, también... Eso, profe, gracias. Vale. Vamos, para que no tengan todo, o sea, para que no me tengan que entregar todo, bueno, y además que solo quedan una sola clase, debemos hacer la actividad de bilingüismo de este tercer corte. Como sé que estamos con muchas cosas por hacer, vamos a hacerla muy sencilla. Dentro de todos sus artículos que han leído, vamos a identificar 30 palabras que sean extrañas en investigación y hacemos un glosario, ¿de acuerdo? Palabra en inglés y al frente el significado en español.
¿De acuerdo? Y lo debemos entregar hasta el 16 de noviembre para poderlo calificar, porque si esperamos hasta el 23, nos queda muy poquito tiempo para poder calificar estas actividades. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna pregunta con la actividad de bilingüismo de este tercer corte? Es en archivo Word, lo subimos ahí, ya he activado este trabajo. Profe, una pregunta. ¿Las 30 palabras las puedo seleccionar de un solo artículo o toca de varios? Pues si en un solo artículo están las 30, no importa. La idea es que sepamos y hacer el ejercicio de esas palabras extrañas en inglés que encontremos y tengamos el significado. Profe, ese glosario lo subimos incorporado al trabajo de investigación. No, es un trabajo aparte, individual, Ok, que lo subimos a la plataforma Moodle, ¿de acuerdo? Semana 14. perfecto, perfecto. Profe, la palabra en inglés y el concepto en español. Sí, el significado en español al frente. ¿Listo? Bueno, Profe, entonces, señor, o sea, buscamos un artículo en inglés, ¿sí? dentro de los artículos que ustedes han revisado, pues porque nosotros ya hicimos un marco teórico, hicimos un estado del arte, y yo sé que ustedes tienen esos artículos de su tema, del tema de investigación que ustedes están planteando, y de ahí vamos a sacar las palabras. Ah, vale, profe, gracias. Ok. Listo. Entonces, para dejar claro para la siguiente clase, que es dentro de 15 días y es la última clase, para esta última clase nosotros vamos a hacer una sustentación. ¿Ok? Vamos a tener 10 minutos. Estaba revisando sus grupos. Estaba revisando sus grupos y son 11 grupos. Voy a confirmar. 11 grupos de trabajo de investigación de ese proyecto. ¿Ok? Como tenemos solo 2 horas, 120 minutos, vamos a utilizar solo 10 minutos por cada grupo. ¿Listo? Donde me tienen que explicar, o sea, donde me tienen que sustentar hasta el planteamiento del problema. O sea, me tienen que explicar el título, planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación, objetivos, marco teórico, hipótesis. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Porque nosotros no vimos, bueno, hipótesis no vimos, pero la hipótesis simplemente... No, nosotros no vimos hipótesis, ¿cierto? No, ya No, no, señor. No, no, Sí, señor. señor. No alcanzamos a ver la ahí ya hipótesis. entramos perdidos. Ok, listo. Entonces, espérame. Aquí yo veo un problema en este diseño. Porque no dice, bueno, que igual la hipótesis es fácil. Pregunta de investigación tampoco la vimos, ¿cierto? ¿O sí? Porque esa la voy a revisar. Como tal, no que yo recuerde, profe, pero digamos que se hizo una especie de socialización hace unas clases Sí. y usted nos dijo, o más bien nos hizo las respectivas correcciones con referencia a la pregunta problema, o sea, si estaba bien planteada, si abarcaba mucho, si era específica, bueno, todo eso. Ok, perfecto. Sí, y profe, y pues yo no sé si, digamos, poníamos el título y la pregunta problema tenía que tener coherencia con el título. Algo así Exactamente. nos explicó. Sí. No, creo que lo hice fue por grupos. Entonces les voy a decir a todos, para que después no haya confusión. La pregunta problema es convertir su título en pregunta. ¿De acuerdo? Porque todo, como ustedes me decían, como yo siempre les he dicho,
Todo tiene que estar encadenado, todo tiene que tener una coherencia. Entonces, o sea, si el título habla de algo, la pregunta habla de ese mismo tema, los objetivos hablan del mismo tema, ¿ok? Entonces esa pregunta problema, esa pregunta de investigación va a tener una posible solución. Entonces la posible solución, la posible respuesta se va a convertir en la hipótesis. Ejemplo, título: efectos de la aplicación de un programa de entrenamiento para mejorar la fuerza resistencia. ¿De acuerdo? Pregunta problema: ¿cuáles son los efectos de la aplicación de un programa de ejercicios para mejorar la fuerza resistencia? ¿Cierto? ¿Cuál sería la hipótesis a esa pregunta problema? ¿Cómo formularíamos esa hipótesis? Y hay dos hipótesis. Yo te les digo cuál. Listo, muchachos, a ver. Se nos acaba el tiempo y no alcanzo a hacer unas asesorías que quiero revisar los grupos. ¿Cuál sería la hipótesis de ese problema que les acabo de decir? Pues la hipótesis sería dar los efectos que tiene la aplicación de un programa para mejorar la resistencia. ¿No? Sí, exacto. Entonces, vamos a dividir la hipótesis en dos. Una hipótesis nula y una hipótesis alterna. ¿De acuerdo? No sé si se los dije, pero se los vuelvo a repetir para que no haya confusiones. La hipótesis nula se formula en las dos. La hipótesis nula va a decir, como el título dice que queremos mejorar la fuerza resistencia, ¿cierto? La hipótesis nula va a formularse por medio del programa de ejercicios para mejorar la fuerza de resistencia. Se concluye que no hubo ninguna mejora por tal y tal motivo. La nula es la que no pasa nada. O sea, ustedes van a encontrar en la teoría que te lo pueden explicar en 20 hojas, pero así sintetizado, y simplemente dice que la nula no pasa nada. Y la hipótesis alterna va a decir que se va a presentar una mejora en la fuerza de resistencia. Van a haber unos cambios significativos a través de la aplicación de ese programa de ejercicio. O sea, sí van a haber cambios. ¿Ok? Para cuando ustedes revisen su hipótesis, tengan eso en cuenta. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Profe, discúlpeme, ¿es hipótesis nula y la otra es cuál? Alterna. Alterna. Van en subtítulos. Título: hipótesis. Subtítulo: hipótesis nula. Formulan su hipótesis nula donde digan no pasa nada. Y después otro subtítulo: hipótesis alterna. Y formulan su hipótesis con respecto a su problema de investigación y dicen que sí va a haber tal cambio, o que se quiera o se espera observar tal cambio. Según el título de investigación, pueden haber dos hipótesis alternas. ¿Por qué sería? ¿Cómo sería formular dos hipótesis Pues podría ser alternas y una nula? dos posibles desarrollos diferentes, ¿no? O cambios significativos o sea, que hayan dos posibilidades diferentes. Exactamente. Entonces, si yo planteo un proyecto de investigación con dos variables, no sé, se me ocurre en este momento una pliométrica y una de fuerza máxima, con un plan de entrenamiento. Entonces, una hipótesis alterna es que solo mejora la fuerza máxima. Y la otra es que puede mejorar las dos. Y si quiero, ponga otra que solo mejora la pliométrica. ¿De acuerdo? Entonces, Pero eso tiene... con Señor. respecto
al tema que usted entonces dice, entonces serían la aplicación de dos test, ¿sí? Puede ser uno indirecto y uno, digamos, con ayuda tecnológica, y que alguno de los dos, digamos, de más desarrollo o más acondicionamiento que el otro, ¿sí? Exactamente. Entonces, por eso les digo que la investigación siempre se amolda a lo que nosotros queremos hacer, pero tenemos que ponerle nombre, no solo porque, yo quiero ponerle 3 hipótesis y ya, no. Tiene un porqué, tenemos que basarnos en ese porqué. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, con referencia, bueno, a lo de la hipótesis, yo supongo que para esta última entrega habrá que agregarle eso, ¿cierto? O, Sí, tenemos que agregarle pregunta de investigación y la hipótesis. ok. Sí, profe. Profe, entonces, ¿será que en la descripción de la actividad usted nos puede colocar, digamos, el contenido en orden para nosotros organizarlo? Digamos, Ok, se las voy a anotar acá para que Sí, no profe, tengamos confusiones concuerdo con el aquí en el chat. compañero en orden específico, cosa que uno sepa esto va primero y luego va lo otro, ¿sí? Es mejor. Ok, va título. Espera. Planteamiento del problema. Pues sí. Planteamiento del problema. Pregunta de investigación. Bueno, les voy contando. Mientras tanto, ustedes, lo que yo revisé para el segundo corte, vi muchísimos errores de ortografía, de redacción. Hay un grupo que me escribe decciones, en vez de decir decisiones, sino que escriben decciones. Les he corregido 3 veces y sigue apareciendo el trabajo igual. Pregunta de investigación. Justificación. Objetivos. Generales y específicos, ¿no? Hipótesis. Hipótesis. Nosotros vimos algo de herramientas de recolección de datos. Pero sí, al menos vamos a poner una. Marco teórico. No. Pero vamos a poner una herramienta aunque sea de recolección de datos. ¿Saben qué es una herramienta de recolección de datos, sí? ¿Como las bases de datos, profe? No. Una herramienta de recolección de datos es, por ejemplo, un test, una encuesta. Dice, si yo voy a medir la pliometría, ¿cuál sería mi herramienta de recolección de datos que voy a proponer para recoger esos datos? el test de Bosco. Pues un test de pliometría, ¿no, profe? Exactamente, un test teórico. Entonces vamos a proponer, vamos a buscar con qué vamos a medir lo que queremos medir. ¿Listo? Población y muestra no. Operacionalización tampoco. Reporte. Listo. Entonces vamos a manejar esto. Vamos a anotar aquí una vez también. Esto va a tener nuestro informe. Profe, qué pena. ¿En la herramienta de recolección de datos solo proponemos lo que vamos a hacer o vamos planteando las preguntas, o si es un test, ponemos el test? O sea, ahí me dijiste casi todas las partes del trabajo de investigación. Lo que proponemos que vamos a hacer es el planteamiento del problema.
No, no, sí. Los pasos, señor. No, me refiero que en la herramienta de recolección ponemos el test como tal o las Los preguntas como tal o protocolos. solamente ponemos encuesta. ¿Sí? Ah, ok, no. Sí. Sí. ¿Qué vamos a poner? En herramientas de recolección de datos. Ejemplo, test de Bosco, creado por tal, mide esto, se hace de tal forma, resumido. Los datos son de tal forma. O sea, los datos van a ser en metros, en puntaje, en esa tabla baremo. Porque Listo, eso también les va a dar una guía. Listo, profe, gracias. Pregunta de investigación, justificación. Objetivos, generales y específicos. La hipótesis. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque ya no solo nos queda la última clase y se acabó el semestre. Señor. Herramienta de recolección de datos. Profe, qué pena. ¿La sustentación que vamos a realizar toca hacerla en presentación PowerPoint o usted observando el trabajo en Word? No, por ahora en Word. Listo. Si quiero saber es cómo van a manejar el tema. Profe, de pronto usted puede dejar algún archivo o algún video de cómo, pues, cómo uno ayudarse más con la hipótesis. ¿Qué dudas tienes en la hipótesis? Para resolverlas de una vez. Porque lo que te digo yo, o sea, te puedo dejar un archivo de unas 20 hojas de cómo formular una hipótesis, pero si te enreda más, entonces mejor te aclaro las dudas de una vez. ¿Listo? Listo, profe, no, ya espérame que ya. Bueno. Entonces todo claro para dentro de 15 días. Tenemos 10 minutos, traten de hacer una, como es en grupo, todos van a hablar, ¿de acuerdo? Necesito ver cómo manejan el tema y si está claro ese tema. Practican la sustentación. Bueno, ¿qué más será para ese último tema? Bueno, creo que no más. Ok, muchachos.